Durante mucho tiempo pudimos pensar que esto de la extrema derecha era una especie de sarampión europeo, incluso de algunos países europeos. Nosotros creíamos que estábamos exentos, creíamos que con el PP ya teníamos suficiente, ¿no? O sea, ya no había más, ¿no? De hecho, llegamos tarde, tanto Portugal como nosotros, en el mismo tiempo, además, en 2019, nos incorporamos tarde a esa ola reaccionaria global. Creíamos que era una cuestión de italianos, franceses, austriacos, ¿no? Primer mundo, ¿no? O primera Europa, ¿no? Creíamos que a nosotros eso no nos tocaba. Trump demuestra que no solo no es un fenómeno europeo, por cierto, solo Irlanda es el único parlamento de la Unión Europea que no tiene un partido de extrema derecha con representación parlamentaria, para que veamos también la extensión justamente de ese fenómeno, sino que estamos viendo, y esto es un elemento que aporta Trump, de que no estamos ante un fenómeno europeo, sino que estamos ante un fenómeno internacional. Podemos hablar de una ola reaccionaria internacional. De hecho, a partir de Trump, empezamos a ver Bolsonaros, Mileis, podemos ver Modi en la India, incluso empezamos a poner miradas más agudas para ver a Duterte en Filipinas. Vemos como el fenómeno no es un fenómeno localizado en una región del mundo, sino que estamos ante un fenómeno internacional. El segundo elemento que yo creo que aporta, y por eso da una cuestión de cambio de época, de historia histórica que aporta Trump, es que genera un efecto legitimador de esta ola reaccionaria global y permite situar estos fenómenos que en teoría creíamos que eran periféricos, creíamos que eran de otra época, creíamos que estaban en los márgenes, los sitúa en el mismo centro de la arena política, ocupando la Casa Blanca. Consigue que la alt-right norteamericana pase de los memes en internet a ocupar la Casa Blanca. Claro, con lo que eso conlleva de legitimación de este tipo de discursos, de normalización de este tipo de discursos y de este tipo de prácticas. Y el cuarto elemento es una cuestión mimética. O sea, genera efecto mimético y permite que Bolsonaro pueda ser Bolsonaro, que Milei pueda ser Milei, o que Abascal pueda ser Abascal. Esa lógica mimética está muy presente y estamos viendo que es un elemento de mimetismo y de legitimación de estos procesos a nivel internacional, y lo estamos viendo justamente en las elecciones posteriores a la propia victoria de Trump, que incluso la lógica de guerra comercial contra Europa no solo no ha dañado a las fuerzas de ultraderecha, sino que, por lo menos hasta el momento, han conseguido mejorar sus resultados electorales y mejorar sobre todo su impacto social, que yo creo que este es el elemento clave. Y la cuestión es que cuando hay un cambio de época, normalmente solemos usar gafas del pasado para intentar ver el futuro. Y creo que a veces nos hacemos preguntas que yo creo que son muy pertinentes, pero a veces para responderlas utilizamos gafas del pasado o intentamos utilizar una lógica de paralelismos históricos. Hay una pregunta que yo creo que seguramente nos atormenta a todas y a todos, que es: ¿estamos ante una suerte de vuelta de los fascismos? Claro, estamos ante una lógica neofascista en pleno siglo XXI. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que tenemos en las aulas? Y para mí, esto va más allá de un debate académico, filosófico o escolástico. Es un debate militante. Porque los militantes extraemos nuestras tareas
del análisis del fenómeno al que nos enfrentamos. Si hacemos un análisis erróneo del fenómeno al que nos estamos enfrentando, erraremos nuestras tareas. Por eso creo que es tan importante tener espacios como este, no para que alguien como yo os dé la chapa, sino para que podamos discutir colectivamente, podamos analizar colectivamente a qué nos estamos enfrentando para poder sacar tareas para hacerle frente. Y es lógico poder pensar que estamos ante un rebrote neofascista. De hecho, hay muchos de los elementos de las pasiones oscuras de los viejos fascismos que están muy presentes en esta extrema derecha. No porque griten Franco, Franco, Franco. Hay muchas lógicas, esas pasiones movilizadoras que tenían los viejos fascismos que las tenemos ahora mismo. Vemos, cuando 100 años después de la marcha de las camisas negras sobre Roma, alguien como Meloni, ese mismo año, ese mismo mes, toma posesión como primera ministra de Italia, cuando este 29 de septiembre pasado del 2024, la extrema derecha austríaca gana por primera vez las elecciones después de la Segunda Guerra Mundial, con un candidato que se hace llamar el canciller del pueblo, que era el sobrenombre que utilizaba Hitler. Cuando de repente en Turingia, una semana antes de Austria, de la victoria austríaca, gana AfD en Turingia, que fue justamente el primer Länder donde gobernaron los nazis. Dijo, ¿no? Qué peliaguda es la historia, ¿no? O sea, y como buscamos, ¿no? Esos paralelismos, ¿no? Es lo mismo cuando de repente ves en febrero de este año AfD utilizando un concepto que se llama remigración, un concepto claramente etnoidentitario de expulsión de la población migrante, repartiendo en los buzones de las casas de todo aquel que no tiene un apellido que ellos consideran alemán, boletos de avión de vuelta a no se sabe dónde, porque su casa es Alemania, a no se sabe dónde, emulando lo que hacían los nazis en los años 30, repartiendo boletos de tren a Jerusalén en las estaciones de tren de Alemania en los años 30. Claro, es normal que podamos buscar, que podamos encontrar esos paralelismos históricos que nos permitan muchas veces pensar que estamos ante una lógica de rebrote neofascista. Con ánimo de que lo discutamos, de que lo podamos polemizar, yo creo que no, que estamos ante otra cosa. Eso no significa que ante lo que nos estemos enfrentando no sea igual de peligroso, como mínimo. Luego, si queréis, podemos hablar de esto. Creo que si bien hay muchos elementos comunes, también hay elementos disruptivos, elementos que nos permiten hablar de un fenómeno diferente, un fenómeno en transformación, un fenómeno que si bien ahora yo creo que no cumple, y si queréis ahora hablamos el por qué pienso que no cumple, ¿no?, con lo que podría ser el análisis de los viejos fascismos, y por eso creo que no es adecuado llamarlo fascismo, no significa que no pueda cumplirlo más adelante. O sea, que ahora mismo no estemos, palabra muy importante, ante un movimiento fascista, no significa que no podamos estar ante un movimiento fascista en un futuro cercano. No pueda evolucionar hacia eso. Creo que hay que tener primero una precaución. Si todo es fascismo, nada es fascismo. Por eso creo que es muy importante ajustar el término fascista como una categoría de análisis y no como un insulto. O no como un elemento, a veces, de movilización o de apelación emotiva a la movilización.
porque creo que es muy poco pedagógico. No pedagógico para nosotros, sino pedagógico para la gente a la que nos dirigimos. Porque muchas veces, si no, banalizamos el fascismo. Y banalizamos la violencia que supuso el fascismo. Antes hablábamos de las tareas, ¿no? De verdad. Yo no sé si recordáis la campaña electoral de la repetición de las autonómicas aquí en Madrid, ¿no? Había un elemento de apelación a una lógica antifascista contra Ayuso. Ayuso utilizó la lógica de comunismo y libertad y podemos decir que la izquierda utilizó la lógica de o nosotros o el fascismo, ¿no? Más o menos, utilizando la lógica de asimilando la victoria de Ayuso con una victoria fascista. A eso me refiero con ser poco pedagógico y banalizar lo que supone el fascismo. Digo porque ganó Ayuso. ¿Estamos ante un régimen fascista? ¿En Madrid? Yo creo que no. De hecho, si fuera un régimen fascista, a lo mejor nuestras tareas, por lo que decía antes de las tareas, no sería estar dando charlas en el colegio público, sino pasando a la clandestinidad. O si no, estaríamos banalizando lo que supuso la violencia fascista. Y yo creo que esto es un elemento importante. Y cuando apelamos a la gente joven, si Ayuso es fascista, hostia, claro, cuando venga el fascismo, claro, si Ayuso es fascista, los neonazis son también Ayuso. Creo que por eso es tan importante el diferenciar, el analizar y que la terminología no es una cuestión menor a la hora de referirnos. De hecho, podríamos hablar de muchos elementos disruptivos con el viejo fascismo o con las nuevas extremas derechas, ¿no? Pero para mí hay un elemento central, que es la función histórica. El fascismo nace con la función histórica de implementar un régimen de excepción capitalista que pudiera doblegar a un movimiento obrero en auge prerevolucionario. Un movimiento obrero que no era suficiente, que no se podía doblegar simplemente con la utilización de los aparatos de seguridad o de coerción del Estado. Y que por eso era necesario construir un movimiento que articulara una parte de la sociedad, fundamentalmente la pequeña burguesía, para enfrentar, doblegar, machacar a ese movimiento obrero. Hay un elemento fundamental del fascismo. El fascismo no pasiviza a la sociedad. El fascismo moviliza a la sociedad. El fascismo encuadra a la sociedad como una forma de fuerza de choque contra un movimiento obrero en auge. Bueno, por desgracia, no tenemos un movimiento obrero en auge. El escenario prerevolucionario no lo tenemos tocando los dedos. Yo de momento no lo veo, llámeme pesimista, y creo que no soy de los pesimistas, ¿no? Y tampoco la extrema derecha articula socialmente a la gente. No hay una lógica de activación social y de hecho, si la estuvieran haciendo, la hacen bastante mal. No hay un elemento de encuadramiento, sino más bien de pasivización y de utilización de una movilización más en lógica de terremoto electoral que de choque social. Eso no significa que no pueda evolucionar, ¿eh? Yo estoy diciendo lo que hay mayoritariamente. Hay elementos evidentemente movilizados, claro que sí. Y podríamos ver, ¿cuánta gente había en Ferraz? Digo, las movilizaciones de Ferraz. ¿Cuánta gente hay en las misas que hacen en la esquina de Ferraz ahora mismo? ¿100 personas?
¿Cuántos había en Ferraz? ¿6.000 personas? ¿O menos? ¿Cuántos estábamos el otro día en la vuelta? Claro, o sea, pensemos, ¿no? O sea, lo digo por esa lógica de movilización. A veces creo que la utilización de una lógica de espejos nos permite ver mejor a lo que me estoy refiriendo, justamente con la hiperinflamación del uso del término fascista muchas veces por parte de la izquierda de una forma poco pedagógica. Hablemos de qué piensa la derecha de nosotros. Pongamos el espejo. Lo digo porque según la derecha estamos en una dictadura socialcomunista. No sé si no lo sabíais, pero estamos en una dictadura socialcomunista, ¿sabes? Camaradas, o sea, ¿no? Claro. Digo, es bueno ver cómo ellos hablan del gobierno, por ejemplo, y todos podemos estar de acuerdo en que hay gente con el carné del Partido Comunista en el Consejo de Ministros. Pero seguramente todas y todos estaremos de acuerdo en que Pedro Sánchez no es presidente gracias a un movimiento comunista, ¿no? ¿Vale? Creo que nos permite ver el otro lado también, ¿no? O sea, si lo vemos también en estos términos. Yo recuerdo, no sé si lo recordáis, porque ya parece que ha pasado una eternidad, que ganamos las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid. No sé si lo recordáis. 2015, ¿no? Y 4 días después de esa victoria electoral, recuerdo una magnífica entrevista a Esperanza Aguirre, en donde decía: los soviets vuelven a Madrid. Yo lo leí y dije, Dios la oiga, señora, Dios la oiga. Pero no, los soviets no volvieron. Creo que esa lógica de sobreinflamación no solo la vemos en la izquierda. Además creo que no solo no es pedagógica, no solo no nos permite ver y analizar las tareas a las que nos enfrentamos, no solo nos confunde, sino que cada vez moviliza menos. Cada vez moviliza menos, tanto social como electoral. Volvamos a la Austria de ese señor que se hace llamar el canciller del pueblo, ¿no? 3 días antes de la votación se filtró un vídeo de el funeral de un cargo público suyo, en donde una buena parte de cargos públicos del FPÖ austriaco, un partido que fue fundado por oficiales de las SS austriacas, levantaban la manita como pidiendo un taxi, ¿vale? Pero cantando canciones de las SS. Fue todo un escándalo en los medios de comunicación. La totalidad de los partidos pidieron el voto de condena contra ellos. La comunidad judía austriaca pidió el voto contra ellos, mientras el Likud de Netanyahu pedía el voto por ellos, ¿no? Es curioso también ver cómo no funcionan los mismos arrastres, ¿no? De lo que podríamos pensar, digo porque forman parte del mismo partido europeo, por cierto, el Likud que el FPÖ, aunque Israel no sea Europa, o más bien una colonia de Europa, según como lo queramos mirar. ¿Qué es lo que pasó? El FPÖ, a pesar de todas las apelaciones, a pesar de todo el cisma mediático que se generó, el FPÖ mejoró los resultados en relación a las propias encuestas previas a el escándalo. Eso lo hemos visto en Alemania, lo estamos viendo en el caso español. La apelación a la lógica antifascista ahora mismo no funciona tampoco. No funciona, ni social ni electoralmente. Entonces, si no son fascistas, ¿qué son? ¿No? Porque sería la segunda pregunta, claro. O sea, si no son fascistas, ¿qué son? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Cuál es el fenómeno al que nos estamos enfrentando? ¿Cómo podemos
encontrar una terminología que se ajuste para definir a esta nueva extrema derecha. Que ajuste más a que extrema derecha o que derecha radical. Y de hecho hay un cierto debate terminológico, hay autores que utilizan ecofascismo. No me gusta por lo que decía antes, justamente de la utilización de la palabra fascista, y sobre todo porque creo que confunde, entre otras cosas, porque normalmente ha sido la derecha y la ultraderecha el que ha utilizado el término ecofascista contra el movimiento ecologista. Con lo cual creo que no nos ayuda a explicar bien. Hay otros autores como Andreas Malm, que utiliza fascismo fósil, por ejemplo, ¿no? Por la vinculación que tiene esta ultraderecha con lo que sería con el poder corporativo vinculado a la energía fósil. Yo creo que tampoco ajusta, ¿no? Neofascistas, que hay otros. Por cierto, una salvedad, claro que hay neofascistas, claro que los hay, y creo que claro que hay neofascistas en el gobierno de Meloni, en el gobierno de Trump, en el gobierno de Milei, en el gobierno de Orbán. Nunca confundir con Urban, es importante, ¿vale? Claro que los hay. La cuestión es, no hay un movimiento neofascista que haya subido al poder, ni a Orbán, ni a Trump, ni a Milei, ni a Meloni, ¿vale? Lo digo yo no estoy negando que haya neofascistas, claro que los hay. Y claro que hay grupos de choque neofascistas en las calles. En los 90 había más, por cierto. Había un choque mucho más duro en la calle que a día de hoy. Y su expresión electoral era muchísimo menor también. Lo digo para que veamos, ¿no?, estos elementos importantes. De hecho, Casa Pound, por ejemplo, un movimiento neofascista italiano que tiene más de 9 centros sociales ocupados de Italia para los italianos, ¿no?, con más de 10.000 militantes. 10.000 militantes, se dice rápido, tiene un 0,04% de los votos. Vemos que muchos de estos movimientos no tienen una conexión directa con ese voto de protesta, con esas masas de las que hablábamos antes. De hecho, si habláramos de movimientos neofascistas más o menos exitosos, podríamos hablar de Amanecer Dorado en el caso de Grecia, que llegó al 8%, Jobbik en Hungría, o sea, este tipo de opciones, pero que no son mayoritarias, ni social ni electoralmente, en esta ola reaccionaria global, ¿vale? Lo digo por esa salvedad para que luego lo podamos hablar en el debate, que me parece una cuestión importante. La academia utiliza un término que a mí me parece profundamente confuso, que es populismo. Populismos racistas, populismos xenófobos, bueno, o populismos con apellidos, ¿no? Al final es como populismo, un cajón desastre en donde meter todo, ¿no? Puedes meter desde la izquierda a la extrema derecha, ¿no? Como todo lo que no te guste lo puedes encajar en populismo, ¿no? Y al final define bien poco, ¿no?, también a lo que nos estamos enfrentando. La propuesta que yo os hago, la propuesta que yo tengo es autoritarismo reaccionario. Nos estamos enfrentando hacia una lógica de autoritarismo reaccionario. ¿Por qué? Justamente por la función histórica que cumple, que es una función histórica de intentar, podríamos decir, intentar contener la crisis de régimen capitalista en la que nos encontramos. De hecho, no podemos entender este fenómeno sin entender esa crisis de régimen a la que nos estamos enfrentando. Una crisis de régimen en el concepto más gramsciano del término. No es una simple crisis de acumulación de capital, de tasa de ganancia, sino que estamos hacia una lógica de policrisis. Una conjunción de diferentes crisis que le da un nivel superior. Podríamos decir que es una crisis sistémica, ¿no?, dependiendo de las terminologías que podamos utilizar. Una crisis de régimen que para mí, aunque sea una policrisis,
y haya una multiplicidad de crisis que se conjugan, hay dos crisis fundamentales. Una crisis del neoliberalismo, una crisis de la gobernanza neoliberal tal como la conocíamos, o sea, el neoliberalismo progresista, ¿no?, utilizando el concepto de Nancy Fraser, está en claro retroceso y decadencia. De hecho, ahí está uno de los elementos de ese cambio de época del que hablábamos con la victoria de Trump. O sea, la derrota de Kamala Harris en cierta medida es la derrota de ese neoliberalismo progresista. O la derrota de, algunos hablan del mal meronismo, ¿no?, de la lógica del mal menor, de lo que podría ser también las capacidades del reformismo en un momento sin reformas, ¿no? Si queréis, dependiendo de de los términos que queramos utilizar, y luego podemos abordar este tema que me parece un elemento importante. Esa crisis del neoliberalismo progresista está mutando en una lógica autoritaria. Una lógica de neoliberalismo autoritario. ¿Esto significa que el neoliberalismo no fuera autoritario antes? No, ni muchísimo menos, sino que se lo pregunten a Chile o a Argentina y cómo se aplicó el neoliberalismo allá. Sino que estamos ante un autoritarismo de mercado. Cómo el mercado está ocupando todos los espacios democráticos. Cómo el mercado, el autoritarismo de mercado, está asfixiando a la democracia liberal. Lo que estamos viendo, algunos autores hablan de iliberalismo, luego si queréis, o sea, podemos ir cogiendo conceptos y también podemos ir desarrollándolos, ¿no? Pero esa lógica iliberal, ¿no?, podemos hablar de democracias iliberales, ¿no? Orbán en Hungría, Putin en Rusia, Netanyahu en Israel, en esa lógica etnoestado, ¿no?, en el caso israelita tan clara, el Erdogan en Turquía, Modi en la India, lo que está haciendo ahora mismo Trump. Esa lógica autoritaria, por ejemplo, de tomar las ciudades demócratas con la Guardia Nacional, apelando a una lógica de cierto populismo autoritario, que lo podemos ver, por ejemplo, en El Salvador de Bukele y el impacto que ello tiene. Esa transformación autoritaria o esa asfixia autoritaria a la democracia liberal, ¿no?, en una lógica más ordoliberal que neoliberal, y esto es un elemento no menor también, está acabando con el modelo de gobernanza que había nacido después de la Segunda Guerra Mundial y que se había sobre todo asentado con la caída del muro de Berlín y el llamado final de la historia, ¿no?, y con el inicio de la globalización feliz. Lo que estamos viendo es el final de todo esto. Y cómo ese modelo de gobernanza está ya por los aires. Palestina es el ejemplo perfecto. ¿No había apartheid antes? Sí. ¿No había asesinatos antes? Sí. Pero lo que estamos viendo ahora no lo teníamos antes. Pero incluso lo podemos ver en elementos mucho menores. Los mecanismos de gobernanza. Yo no sé si recordáis, porque eso ya es como para gente que venimos de la prehistoria, ¿no?, militante, digo, el movimiento antiglobalización. No sé si lo recordáis, ¿no?, ese de Seattle a Génova, ¿no? Yo recuerdo ir a Génova, G7, la OMC era ¿no?, era como el demonio. ¿Alguien recuerda la OMC? ¿Dónde está la OMC? Claro, recordamos al FMI, al Banco Mundial, o sea, ¿no?, todos esos clichés, ¿no?, de la gobernanza a la que nosotros nos enfrentábamos desde una lógica antiglobalización. Los propios
aranceles de Trump, la propia guerra arancelaria de Trump, y por eso otra vez esa lógica de cambio de época de la que hablábamos antes, ¿no? La guerra comercial arancelaria de Trump es un desmontaje de la estructura de gobernanza imperial que el propio imperio norteamericano había creado. Es acabar con esa lógica de la globalización del libre mercado que nos hará libres, ¿no? Esa mutación autoritaria se conjuga con la crisis que para mí lo cambia todo, que es la crisis ecológica. La crisis ecológica, en cierta medida, podemos decir que ha cancelado el capitalismo. La crisis ecológica ha acabado con la última utopía de la modernidad que quedaba viva, la utopía capitalista. La utopía fascista fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial. La utopía comunista, no nos hemos quitado los cascotes del muro de Berlín de encima. Y la utopía capitalista triunfante del crecimiento infinito ha sido cancelado por la crisis ecológica, que nos ha venido a demostrar que vivimos en un mundo finito y que no se puede crecer sin límites en un mundo finito. Por eso nos hablan de ir a conquistar el espacio, por cierto, para intentar recuperar esa utopía del crecimiento sin límites. Porque al clausurar la lógica del crecimiento capitalista, la crisis ecológica ha clausurado el concepto de futuro. Somos incapaces de imaginar el futuro sin crecimiento, en una sociedad que se basa en el crecimiento sin límites. Esa cancelación del futuro, esa cancelación de la triada, ¿no?, de crecimiento igual a progreso, ¿no? Crecimiento siempre va igual a progreso, y el crecimiento del progreso siempre va con el futuro, ¿no? De hecho, el refranero: nosotros viviremos mejor que nuestros padres y nuestros hijos vivirán mejor que nosotros. Por primera vez somos una generación que pensamos que nuestras hijas pueden vivir peor que nosotros. Y esto genera, la cancelación del futuro, genera una serie de malestares, una serie de miedos que se entreconectan con los propios miedos, malestares, inseguridades, que genera un desorden global, que genera un mundo en crisis, que genera un sistema capitalista. Todo eso se interconecta con una serie de males, miedos e incertidumbres que atenazan fundamentalmente ¿a quién? A vuestras alumnas y a vuestros alumnos, a la gente joven, a quien tiene futuro. Los que ya hemos vivido más de nuestra, o hemos vivido la mitad, o más de la mitad de nuestra vida, la cuestión del futuro no nos atenaza tanto. De hecho, la mayoría de los estudios sociológicos sobre la juventud habla de ese futuro. Hay diferentes, podríamos poner numerosos ejemplos en ese sentido, pero por ejemplo, en el libro de Trumpismos yo cito varias encuestas, ¿no? Hay una que me parecía especialmente significativa. Ante la pregunta de cuál es tu imagen del futuro para los jóvenes de 18 a 24 años de los 16 países más populosos del mundo, para el 77% de esas personas, su imagen del futuro es aterradora. Y ante esto, ¿qué ofrece la extrema derecha? La extrema derecha ofrece seguridad. Ofrece, y no cualquier seguridad, y esto es muy importante, una seguridad conocida.
una seguridad que hemos vivido, o una seguridad que nos pueden contar gente que ha vivido esa seguridad. ¿Y cuál es esa seguridad? ¿Imaginar un futuro de superación de esta crisis de régimen? ¿Imaginar el futuro de superar la crisis ecológica? No. Lo que propone la extrema derecha es regresar al pasado. Regresar a las seguridades del pasado. Utilizando la nostalgia como un arma política de seguridad. Por eso yo hablo que la conjunción de estas dos grandes crisis, en esta policrisis de crisis de régimen, se conjuga en una lógica autoritaria y reaccionaria, de esa vuelta al pasado. De hecho, si analizamos, por ejemplo, cómo circularon ciertos discursos en el caso de la Dana, por poner un ejemplo, ¿no? En la Dana, en Valencia, ¿no? ¿Cómo se recupera la imagen de Franco? ¿Qué es lo que se recupera de la imagen de Franco? Ese padre autoritario de la patria, ¿no? Ese padre que construye con sus propias manos, como todo el mundo sabe, las presas para proteger Valencia de las riadas, porque esto de la Dana, gota fría que ha existido siempre, y por eso Franco construyó las presas, que el fanatismo climático ha derruido y que por eso hemos tenido lo que hemos tenido. Claro, esa imagen de protector, esa imagen de Franco construyó casas para los jóvenes, nos dio las vacaciones pagadas. ¿Veis cómo además esa lógica de seguridad tiene una lógica material importante, ¿eh? O sea, no, por eso digo que es una seguridad conocida, es una seguridad tangible, es una seguridad que toques. Esa vuelta al pasado en donde puedo entrar a Madrid quemando toda la gasolina que quiera, para eso soy libre. Eso es libertad. Claro. Que puedo echar todo el pesticida que quiera en mi tierra, que para eso es mía. Esa seguridad en donde las mujeres siguen encerradas en tareas de reproducción en las casas. Esa seguridad en donde las diversidades sexuales siguen encerradas en los armarios. Esa es la seguridad sobre las que se construye esa lógica reaccionaria nostálgica que conecta con la gente joven. Que conecta con la gente joven. Si vemos el porcentaje de voto joven a Trump, el porcentaje de voto joven a Bolsonaro, el porcentaje de voto joven a Milei, el porcentaje de voto joven a SD, el porcentaje de voto joven a Vox, según la última encuesta, por ejemplo, del CIS, si queremos, ¿no? Por a Chega, en Portugal. ¿Sabes cuál es el sector que más se resiste al crecimiento de Chega en Portugal? Los mayores de 65. Justamente, ¿no? Los que podríamos decir que son nostálgicos, ¿no? O podrían ser nostálgicos de esas dictaduras. De hecho, mucha gente, cuando nació Vox, pensaba que le iba a quitar ese llamado franquismo sociológico, ¿no? Al PP, ¿no? Ese voto mayor. Y lo que le robó fue las juventudes. Porque justamente conecta con esta lógica, con esta necesidad de seguridad, con esta lógica reaccionaria, con esta lógica que cada vez expresan además más bien también los propios estudios sociológicos. No sé si visteis el del CIS, que planteaba que el 20% de los jóvenes españoles estaba dispuesto a ceder en democracia para ganar en seguridad. Y vemos cómo la extrema derecha lo sabe y articula su discurso en esos términos. No sé si has visto, por ejemplo, las redes sociales, ¿no?
la nostalgia de un pasado que no existió, ¿no? O que la idealización también de esa lógica del pasado, ¿no? No solo lo vemos en la extrema derecha, ¿eh? La nostalgia de la RDA, por ejemplo, o sea, que lo podemos ver en varios elementos que no solo atenazan, el elemento reaccionario no solo atenaza a la extrema derecha, ¿eh? Podríamos ver elementos reaccionarios más allá. El tema es que lo utilizan políticamente de una forma mucho más fuerte y mucho más agregador la extrema derecha. No sé si habéis visto un montón de imágenes, de vídeos, donde ponen vídeos de Madrid o Barcelona en los 90. Y dicen, ¿no veis la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que no hay negros. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay marroquíes. Claro, venden esa lógica de regreso a una comunidad imaginada. Como si Europa, por cierto, hubiera sido siempre blanca. En donde la cuestión etnoidentitaria se utiliza también como una recuperación de los orígenes, en una lógica nostálgica de lo que hablábamos antes. En donde vemos que ante todos estos pánicos se construye también una lógica de pánicos identitarios. Hay una lógica de neurosis identitaria, en donde la identidad es un elemento también de agregación y de seguridad. Y cómo la extrema derecha se construye en una lógica de identidades predatorias, de identidades fuertes, de identidades diferencialistas. Una lógica de identidad que se puede ver, por ejemplo, cuál es uno de los principales lemas de Trump, pero que podría unificar prácticamente a la mayoría de los grupos de este autoritarismo reaccionario que hablábamos antes. El MAGA sería una lógica clarísima de nostalgia reaccionaria. Volver a hacer grande el imperio otra vez, ¿no? Qué mayor lógica reaccionaria, ¿no? Pero, ¿cuál es el otro gran elemento de Trump? El muro. El muro cumple una función que no tiene nada que ver con el control migratorio. El muro tiene una función identitaria. Desde Adriano, los muros han construido una lógica de dentro-fuera, de pertenencia-exclusión. ¿Quién pertenece a la comunidad y a quién se le excluye de la comunidad? El muro no es un elemento migratorio, es un elemento identitario. Quien tiene derecho a tener derechos y quien es excluido de esa lógica de derechos. Quien no tiene derecho a tener derechos. Por cierto, ¿quién eran los que querían saltar el muro con los romanos? Los que estaban fuera del muro, los bárbaros. De hecho, muchas veces vemos la narrativa migratoria en una lógica de invasiones bárbaras, que vienen a invadir esa humanidad superflua, viene a invadir las pequeñas islas del bienestar que todavía quedan aquí, ¿no? Y ahí se construye un elemento de cómo se conjuga la cuestión de la identidad como una búsqueda de la identidad diferencialista, excluyente, predatoria, como una forma de seguridad, cómo se conecta con las lógicas de escasez en la que nos encontramos ahora mismo. Yo no sé si a cuántos os habrá pasado, pero vamos, un debate recurrente siempre son las becas comedor, ¿no? Claro, las becas comedor, no sé aquí, pero en mi cole se la quedan siempre los inmigrantes, ¿eh? Siempre. O sea, todas se las quedan, no dejan ni una becas comedor. ¿Y cuál es la lógica?
La lógica que te plantean es expulsar al migrante que se queda con mi beca comedor para yo tener becas comedor. Una lógica de primacía nacional. Primero los de casa, ¿no? Hostia, y si luego hay para todos, pues ya se les dará, pero primero los de casa. Claro, ante esta lógica de exclusión identitaria, en base a la escasez, nadie se plantea que a lo mejor el problema es que hay pocas becas comedor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros nos podemos llegar a plantear que el problema son el reparto, no quien tiene derecho a tener derechos o no quien tiene derecho a tener una beca comedor, ¿no? Que el problema es la escasez. ¿Por qué no se lo plantea la mayoría? Le digo porque las becas comedor lo podemos ver en la escasez, en todo, en el trabajo, en la vivienda, porque la respuesta es siempre la misma, la expulsión de los de abajo para que nosotros podamos tener. ¿Por qué solo miramos abajo y nunca miramos arriba? Y creo que este elemento conecta muy bien con la crisis en la que nos encontramos. Somos incapaces de mirar hacia arriba. ¿Por qué? Porque somos incapaces de pensar que podemos vivir mejor. Pero somos muy conscientes de que podemos vivir peor. Y el problema es que en esta lógica la lucha no es por vivir mejor, sino por no vivir peor. Y en esa lógica se construyen las guerras entre los últimos y los penúltimos por el reparto de los recursos escasos. En donde mi enemigo no es Amancio Ortega, sino mi vecino Mohamed. Y sobre esa lógica se construye la extrema derecha. En nuestra incapacidad de mirar hacia arriba. Por cierto, si miras hacia arriba te duele mucho más el cuello que si miras hacia abajo, ¿eh? Pues estamos mucho más acostumbrados a mirar hacia abajo que a mirar hacia arriba. No sé si lo veis cuando estéis sentados, mirar hacia arriba un ratito y luego mirar hacia abajo. ¿Dónde os duele más? ¿Qué es más difícil? ¿Excluir a Mohamed o pensar que le vamos a quitar un poquito a Amancio? Claro. Sobre eso se construye la extrema derecha. Y las seguridades de la extrema derecha, que no te plantean cuestionar a Amancio, sino a Mohamed. Todas esas lógicas lo podemos ver también en las lógicas justamente de las guerras de género, cómo utilizan la cuestión contra el feminismo, cómo el feminismo se convierte, el antifeminismo se convierte en un elemento de pegamento para la extrema derecha, cómo esa lógica, ¿por qué el antifeminismo? Habría muchas explicaciones, ¿eh? Hay muchos elementos muy importantes, además la lógica de la familia tradicional, en el orden ordoliberal es fundamental, evidentemente también para el elemento conservador, la familia también, para la reproducción social, evidentemente, porque no podemos computar ni siquiera todo lo que cuesta lo que sería una economía igualitaria de los cuidados. O sea, habría muchos elementos, pero hay una cuestión de por qué eso conecta con la gente joven. Había un sociólogo norteamericano que en los años 30 intentaba explicar por qué en el crack del 29 los trabajadores blancos no habían unido fuerzas con los trabajadores negros. ¿Qué es lo que pasaba, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué línea separaba, ¿no?, a trabajadores blancos de trabajadores negros? Y él utilizó un concepto que me parece interesante para comprender también la disparidad ideológica cada vez creciente entre varones y mujeres, que es lo que este sociólogo llamaba un salario psicológico.
Él decía que el varón trabajador blanco podía estar jodido, podía estar explotado, pero ver a alguien más jodido y más explotado era una suerte de salario psicológico. Esa lógica llevada justamente al volver a casa y tener a alguien sobre el que mandar aunque te hayan jodido, ese salario psicológico es una de las promesas de la extrema derecha. Recuperar un tiempo en donde tú mandabas. Podías estar jodido, pero tú mandabas. No había sido cuestionado. Tu rol de género patriarcal no había sido cuestionado. Ese elemento es un elemento de agregación. Yo recomiendo mucho a Wendy Brown, que ha trabajado muy bien este elemento en donde dice: Trump no te va a prometer vivir mejor, te va a prometer que hay otros que van a vivir peor, ¿no? Y sobre eso se construye la extrema derecha. Y eso conecta con ese hombre blanco hetero cabreado, ¿no? que decía, ¿no? que podíamos ver. Pero aporta una seguridad ante el cuestionamiento del rol masculino de muchos chavales. Claro. Y por eso es un elemento reaccionario, que reacciona ante el cuestionamiento que ha hecho el feminismo de una serie de roles patriarcales. Creo que me estoy... Pues nada, no, si llevo una hora, o sea, os estoy aburriendo.